Ya, hoy vamos a empezar un nuevo tema, que es el último tema en realidad de la materia, que se denomina pruebas de hipótesis. Eh, tanto el tema anterior como este, ¿no?, están vinculados en un aspecto principal que es la estimación, ¿no? Las pruebas de hipótesis son una tercera alternativa que tenemos al momento de hacer o tratar de predecir la información que viene de una muestra hacia una población, ¿no? Entonces, eh, como el principal objetivo de la inferencia estadística es aproximar un valor poblacional, eso lo hacemos nosotros a partir de esta idea de estimaciones. Y habíamos visto ya en el anterior tema lo que era la estimación puntual, ¿no?, que era un solo valor, un solo punto, dada la información de la población, o dada la información, perdón, de la muestra. Y la otra alternativa que teníamos era la estimación basada en intervalos de confianza, ¿no? Y los intervalos de confianza no eran nada más que rangos entre los cuales el valor del parámetro poblacional se puede localizar. Esa era nuestra idea de los intervalos de confianza, ¿no? En todos los escenarios que hemos visto hasta el momento de los diferentes tipos de estimadores, el objetivo central siempre es tratar de acercarnos al valor poblacional, al parámetro poblacional, ¿no?, de la mejor manera. La estimación puntual nos sugiere un punto, la estimación por intervalos nos sugiere un rango. La principal característica de las pruebas de hipótesis es que este tipo de aproximación ahora lo que no nos va a ofrecer directamente un valor, no nos va a dar un valor como en el caso de la estimación puntual o un intervalo como en el caso de los intervalos de confianza, sino que nosotros vamos a proponer, ¿no? Nosotros vamos a proponer un potencial valor que creemos pueda tener el parámetro. Entonces, en la idea de las pruebas de hipótesis, para empezar, parte justamente de identificar o plantear una hipótesis alrededor de los valores o del valor que pueda tener el parámetro. Ese es un principio de diferencia con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es decir, que ahora se plantea una hipótesis y sobre esa hipótesis planteada se recolecta una muestra aleatoria y se explora las características de la muestra para tener cierta evidencia estadística que nos diga si la hipótesis que hemos planteado es cierta o no es cierta. Entonces, estas pruebas de hipótesis son de las características más importantes en el quehacer estadístico, puesto que cruzan justamente el concepto de probar algo, ¿no?, que normalmente es como que lo que busca todas las ciencias a partir de planteamientos o de hipótesis, ¿no? Uno hace una exploración de la información que tiene y puede llegar a una conclusión de verificar o no el cumplimiento de una hipótesis determinada, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante de estas pruebas de hipótesis, ¿no?, para empezar. Entonces, partimos de la idea de que se plantea una hipótesis alrededor del parámetro. Es como, si quieren, pensando en algún ejemplo, podemos tener la variable edad de los estudiantes de la carrera de informática. Y yo pudiera, bueno, sin tener información de una muestra, yo podría decir, bueno, ¿será que la edad el promedio de edad de los estudiantes de la carrera de informática es de, no sé, 22 años? Yo estoy planteando una hipótesis, ¿no? Yo digo que el promedio de edad de los estudiantes de la carrera de informática es de 22 años, por decir. Y lo que nos dicen las pruebas de hipótesis es un mecanismo, una serie de pasos ordenados que nos van a dar una forma estadística de decir si la hipótesis planteada es cierta o no es cierta. Entonces, en esta
nueva consideración de lo que es una hipótesis, existen dos posibilidades a partir de una hipótesis planteada. Y esas dos posibilidades las vamos a un poco a resaltar. La primera posibilidad es que una hipótesis planteada la rechacemos. Rechazamos la hipótesis planteada. Es decir, no es cierto lo que se ha planteado. O rechazamos algo o no la rechazamos, ¿no? O rechazamos algo o no la rechazamos. Esos son los dos escenarios posibles al momento de plantear la hipótesis, ¿no? que nosotros estamos construyendo, ¿no? En este capítulo vamos a recorrer muchos de los estimadores que ya hemos visto, bueno, muchos de los parámetros en realidad que son nuestro foco principal, que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Media, diferencia de medias, proporciones, diferencia de proporciones, estos datos pareados, la varianza y la igualdad de varianza. No, son cosas que habíamos ya visto antes. Tal vez solamente vale, solo para recordar, la media, diferencia de medias, proporciones, diferencia de proporciones y datos pareados, todos estos parámetros comparten de alguna manera una estructura similar en la forma en la que se les construye, ¿no? La media finalmente la suma de todos dividido entre la cantidad de información. La diferencia de media es la diferencia de dos medias simplemente. La proporción es una media para variables binarias. Lo mismo con la diferencia de proporciones. Y los datos pareados en el fondo son diferencias entre dos variables en el tiempo de un mismo individuo. Entonces, en el fondo, todos comparten algunas características similares que vienen heredadas desde la media, ¿no? Y la media tiene un teorema muy fuerte que lo acompaña siempre y que nos ha servido mucho en el teorema del límite, en la parte del intervalo de confianza, que es el teorema del límite central, ¿no? Así que muchas de estas pruebas de hipótesis basadas en indicadores que tienen algo vinculado con la media van a ver que son muy similares, ¿no? Y viendo un poco lo último que habíamos visto en la anterior clase, igual hay pruebas de hipótesis que se pueden hacer sobre la varianza, ¿no? Para postular un potencial valor de la varianza, o sobre la igualdad de varianza, que esto ya es más interesante porque el test de igualdad de la varianza nos dará herramientas para definir si la variabilidad de una población es igual a la variabilidad de otra población, ¿no? Por eso es importante este test, ¿no? Para pensar que tienen varianzas iguales, ¿no? Que en el fondo significa la variabilidad en esas poblaciones es relativamente similar, ¿no? Entonces, esos son los temas que se van a ir viendo alrededor de este tema. Y bueno, a ver, hay un tema adicional que lo vamos a ver, que no está dentro necesariamente para la parte evaluativa del examen, que es el tema de bondad de ajuste, ¿no? Que es el tema de bondad de ajuste, que idealmente lo vamos a tratar de ver hacia el final de este tema, porque si bien es cierto, hemos discutido bastante de estos estimadores de media, diferencia de medias, proporciones. Hemos manejado algunos supuestos en algunos casos, cuando la muestra es pequeña o trabajamos con la chi cuadrado o con la Fisher o con la t-student. El supuesto principal es que los datos se comportan de una manera normal, por ejemplo, los datos originales. Pero no tenemos algún criterio para decidir o indicar que los datos efectivamente tienen una distribución normal. A ese tipo de pruebas, que también son pruebas de hipótesis, se las denomina las pruebas de bondad de ajuste, donde con una muestra determinada de esos datos, nosotros vamos a tener algún criterio para decidir si esos datos se comportan o no se comportan, por decir, de forma normal, por ejemplo, ¿no? Porque si se comportaran de forma normal, ya es un poco más fácil utilizar las funciones que hemos descrito, que tienen justamente este supuesto de normalidad, ¿no?
Entonces es igual importante mencionar en esta parte. Ya, otra característica importante de lo que vamos a ir viendo es que, al igual que en el caso de los intervalos de confianza, todas las pruebas que vamos a ir realizando están enmarcadas en el ámbito paramétrico. Y cuando decimos esto de paramétrico, hacemos referencia a que tenemos una función de soporte, tenemos una función estadística conocida que nos va a ayudar, ¿no? En los intervalos de confianza, para poder construir bien los intervalos de confianza y no tener que estudiar toda la distribución muestral, el teorema del límite central era fundamental porque nos daba la posibilidad de utilizar la distribución normal. Entonces, siempre que se pueda utilizar una de estas distribuciones ya conocidas, eso se enmarca dentro de lo que se denomina en estadística un ámbito paramétrico. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que finalmente nuestro problema se resuelve explorando o estudiando las propiedades de una distribución estadística definida, ¿no? Lo mismo sucedía con la chi cuadrado, con la t de Student o con la Fisher, ¿no? Vamos a seguir en ese campo. Ese es uno de los supuestos que todavía vamos a mantener. Y les menciono esto porque en realidad el mundo de las pruebas de hipótesis en la estadística es muy amplio, ¿no? Hay pruebas de hipótesis de las más básicas, que son las que nosotros estudiamos en la materia, que son justamente para este tipo de estimadores. Pero hay otro espacio que empieza a abordar otro tipo de funciones. Por ejemplo, en estadística 1 han estudiado ustedes la mediana, por ejemplo, como una medida de interés. Han estudiado el rango como otra medida de interés para medir la variabilidad, ¿no? El rango intercuartílico, el valor más pequeño, el máximo, el mínimo, que son otras estadísticas interesantes, pero que normalmente no tienen un soporte de alguna distribución estadística necesariamente. Y ese tipo de escenarios se los aborda desde el enfoque de la no paramétrica en estadística, ¿no? Entonces hay un set de grupos que estudian justamente pruebas de hipótesis no paramétricas, que tienen otro tipo de consideraciones. Casi los pasos que nosotros vamos a hacer son parecidos a los pasos no paramétricos, solo que en lo no paramétrico no necesariamente hay una función de soporte como en el caso paramétrico, ¿no? Eso como una mención inicial en estas pruebas de hipótesis. E incluso mencionar, ¿no?, que las pruebas no paramétricas a veces son incluso más útiles en algunos contextos, porque existen diferentes tipos de pruebas, por ejemplo, ¿no? Dentro de las pruebas de hipótesis no paramétricas están los test de aleatoriedad, ¿no? Cómo nosotros podemos efectivamente concluir que un proceso ha sido aleatorio y no ha tenido ningún tipo de sesgo intencionado. Entonces, hay pruebas de aleatoriedad, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces sirve justamente para hacer en algunos casos seguimiento a fraudes, seguimiento a movimientos sospechosos en la banca. Entonces hay varios de este tipo de test o mecanismos que exploran ese tipo de relaciones, ¿no? Ya, entonces esa manera de un comentario inicial de lo que iríamos viendo en este capítulo. Igual, como saben, estamos casi ya en las últimas semanas de clases de este semestre. Y a ver, haciendo un poco viendo un poco las fechas que tenemos planteadas. Esta es como nuestra... nos quedan 2 semanas en realidad, ¿no? La semana del 13 y la semana del 20. Es como, nos faltan 5 clases para terminar el avance, antes del segundo parcial y de toda la seguidilla de exámenes que normalmente hay en esa época, ¿no? Así que este tema en realidad lo tenemos que terminar en aproximadamente 5 clases, que creo que sí, lo podemos lograr, pensando que el segundo parcial está programado para el 28 de noviembre. ¿No? Ahí, para tener más detalles de esto de las fechas, pueden entrar justamente, ¿no?, a los apuntes de la materia y ahí están
los detalles, pero sí, por lo menos la fecha del 28 de noviembre estaría confirmada para nuestro segundo parcial. Así que tenemos 5 clases para dedicarle justamente a este tema de pruebas de hipótesis. Ya. Entonces, ya con ese comentario inicial podemos ver ya algunos puntos importantes. Más que todo esta clase va a ser muy conceptual, ¿no? Antes de entrar a alguna definición como tal. Lo importante es entender qué es una prueba de hipótesis, qué elementos tiene. Porque después, una vez que ya vayamos a ver las pruebas específicas, van a ver que puede ser algo muy mecánico y igual que en el caso de los intervalos de confianza, hay muchas fórmulas por detrás, ¿no? Ya, entonces, les había pedido en la anterior clase que puedan darle una lectura a este tema, por lo menos la primera parte en el libro guía respecto a qué eran las pruebas de hipótesis. Y no sé si alguien se anima a comentar, tal vez, para ver qué tal. A ver, aunque hay una pregunta de Edwin. La semana del 14 están con aniversario. Allá eso empieza ya nomás, ¿no? ¿Tienen alguna circular respecto el avance de las materias? Si va a haber suspensión de actividades o todo va a ser normal. Tolerancia por las clases. Ya, porque si fuera ese el escenario, vamos a como que quedarnos solo con 3 clases para este tema, ¿no? Y eso habría que un poco evitarlo. Ya, voy a hacer las consultas respectivas para ver cómo está el tema de las actividades, pero sí, sería ideal que sigamos pasando normal, ¿no? Tal vez entre el lunes y el miércoles de la siguiente semana hay un día que está más cargado con actividades en la que la mayoría va a participar, tal vez ese día sí podríamos suspender, pero sería ideal que al menos una de las clases sí las tomemos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo están en su participación en la semana aniversario? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Está bien? ¿Pasamos normal la siguiente semana? ¿Tiene alguien, tal vez tienen alguna actividad muy importante dentro de la semana que quisieran aprovechar? Dentro de la semana aniversario. Ya. Sí, me parece bien que hay una clase de tolerancia. Lo que sí esperaría es que ustedes me digan cuál, ¿no? Así, o incluso lo que puedo hacer es tal vez grabarles la clase, ¿no? Para que la puedan ver más tarde, digamos, ¿no? Así no nos perjudicamos mucho en este avance. Si se quisieran tomar los 2 días, ¿no? Pero a ver, evalúenlo, vayan igual viendo la programación que seguramente tienen. Y les pregunto al finalizar esta sesión también, ¿no? Para ver cómo vamos con esa parte. Sí, pero sí, yo no tendría problema en pasar las clases, pero sí sería bueno que según sus horarios o bueno, según sus actividades me avisen y tal vez podría grabar alguna de las sesiones, ¿no? Para que la vean más tarde. Ya, súper. Ya, entonces, nuevamente, les había pedido que puedan leer esto, no sé si alguien lo ha hecho, y lo que quisiera es que alguien me pueda comentar qué entiende, ¿no? Por una prueba estadística, qué consideraciones hay que tener, o qué es hacer una prueba de hipótesis, ¿no?
algún resumen de lo que han leído. ¿Qué dice? Igual, si quieren lo pueden poner en el chat y sobre eso igual vemos qué tal, ¿no? Si alguien lo ha revisado. Ya, está bien, vamos a entonces empezar con algunos conceptos. Hay varios aspectos que se tienen que ir tomando en cuenta, principalmente por un tema de, así como que de la jerga o el lenguaje que tiene estas pruebas de hipótesis, ¿no? Hay conceptos muy específicos al momento de desarrollar lo que son las hipótesis estadísticas, ¿no? Nuevamente, nuestro objetivo es estimar un parámetro, ¿no? Nuestro objetivo siempre es estimar un parámetro mediante una muestra, ¿no? Entonces, tener presente que la hipótesis que se defina debe estar siempre en términos del parámetro, de algo que desconocemos, ¿no? Por decir, no sé, ¿será que en las próximas elecciones de director de la carrera de informática gana el candidato X, digamos, con más del 60% de apoyo? ¿No? Y estoy planteando una hipótesis, ¿no? Y le estoy dando un contexto numérico, ¿no? Esa es una proporción, ¿no? Pero ¿será que la proporción de apoyo al candidato X en la siguiente elección supera el 60%? Esa ya es establecer una hipótesis, ¿no? ¿Y de qué? De un parámetro, porque el parámetro es pues, con cuánto ganará este candidato la siguiente elección, por decir, ¿no? ¿Será que el tiempo que tarda un determinado equipo en una industria, será que el tiempo que tarda, por decir, en empacar un determinado equipo automático, una maquinaria, será que este tiempo es menor a, no sé, a 3 minutos por empaque, ¿no? Entonces igual, ¿no? Le estoy dando ya una valoración a una actividad que es recurrente de un equipo, por decir, ¿no? Entonces, esa es la primera característica, ¿no? Lo hacemos siempre en términos del parámetro, no de la muestra, ¿no? Porque la muestra es el canal que nos va a ayudar a verificar una hipótesis. Segundo, ¿no? Cuando elaboramos una hipótesis, esta tiene dos elementos. Al momento de plantear una hipótesis, la hipótesis siempre tiene dos elementos. Por un lado, está la hipótesis que se plantea, ¿no? Por un lado está la hipótesis que se plantea, que esa la vamos a denominar la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que se plantea, ¿no? La que nosotros planteamos. Y un poco sumado a esta hipótesis nula, que justamente establece, ¿no? un posible resultado, el complemento de esta, que sería justamente, si decimos, ¿no? La edad de los estudiantes de informática es de 22 años, la edad promedio. Esa puede ser mi hipótesis nula. Pero al momento de que se está identificando una hipótesis nula, también es necesario entender el complemento de esta. ¿Qué significa que los estudiantes no tengan una edad promedio de 22 años? ¿No? Entonces significará que los estudiantes tienen una edad distinta de 22 años, o una edad menor a 22 años, o una edad mayor a 22 años, ¿no? Podemos ver varios de esos escenarios. Ese complemento, ¿no? Que es como el complemento de la hipótesis nula, se le denomina la hipótesis alternativa, ¿no? Porque si nuestra hipótesis planteada no es cierta,
otra hipótesis o el complemento de esta debe ser cierta, ¿no? Si yo rechazo mi hipótesis nula, ¿no? Porque no es cierta, implica de alguna manera que la hipótesis alternativa es la que se está cumpliendo. Si los estudiantes no tienen un promedio de edad de 22, significa que el promedio no es 22, ¿no? Es distinto de 22, o es mayor o es menor a 22, pero no es 22, ¿no? Entonces, a ese complemento se le conoce como la hipótesis alternativa. Y es importante tener presente a las dos cada vez que se plantea una hipótesis nula, ¿no? Si definimos una hipótesis nula, es importante también definir la hipótesis alternativa, porque eso nos va a dar una configuración para justamente buscar la respuesta con la muestra que nosotros tomemos, ¿no? Pensando que todo el tiempo estamos viendo parámetros muy convencionales como la media, diferencia de medias, proporciones, existen básicamente estas hipótesis alternativas de un lado o de dos lados que se conocen, ¿no? De un lado o de dos lados. Para tener un poco el ejemplo, ¿no? La hipótesis alternativa normalmente se le escribe de esta forma. Perdón, la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula normalmente se le escribe de esta forma. H sub 0 es la hipótesis nula. ¿Qué plantea esta hipótesis nula? Plantea que el valor del parámetro θ, cualquiera que sea este, pónganse proporción, diferencia de proporciones, media, diferencia de medias, varianzas, igualdad de varianza. ¿Qué es lo que plantea esta hipótesis nula? El parámetro es igual a algún valor K, ¿no? Es como la media de edad de los estudiantes de informática es de 22 años. ¿No? Eso es lo que está estableciendo la prueba de hipótesis, en este caso la hipótesis nula, ¿no? Que es la que nosotros estamos interesados en explorar, ¿no? Estamos interesados en explorar. La hipótesis alternativa se le escribe con H1, ¿no? Con H1, como la hipótesis alternativa, ¿no? Como la hipótesis opuesta a la nula. Y ahí, normalmente cada hipótesis nula tiene que tener su propia hipótesis alternativa. Esta hipótesis alternativa puede ser de dos lados o de un solo lado. Cuando decimos que son de dos lados, estamos en este escenario. La hipótesis alternativa, si es que θ no es igual a K, entonces plantea que θ es distinto de K, ¿no? Es distinto de K. Y este distinto puede ser a los dos lados, o θ es mayor a K o menor a K, ¿no? Por eso es una hipótesis de dos lados, ¿no? Que funciona tanto para valores menores o mayores a K en este caso. Entonces, esta es una hipótesis alternativa de dos lados. Y las hipótesis alternativas de un solo lado son estas, por ejemplo, ¿no? Hipótesis alternativa de un lado, cualquiera de estas, θ es menor a K o θ es mayor a K. θ es menor a K o θ es mayor a K. Entonces, esos serían nuestros ejemplos para las hipótesis alternativas. Al momento de definir nuestra prueba de hipótesis, vamos a tener que, primero, definir esta, ¿no? La hipótesis nula, y elegir alguna de estas hipótesis alternativas, ya sea la de dos lados, o de un lado, a la izquierda o a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque la hipótesis alternativa lo que va a hacer es configurar justamente los criterios de decisión que tengamos al momento de hacer nuestro estudio, ¿no? O sea, al momento de tomar la decisión de evaluar esta hipótesis. Entonces, por eso es importante definir cuál, ¿no? Porque muchas veces, cuando uno hace pruebas de hipótesis, a veces casi las hace para negar algo, ¿no? A veces estoy más interesado en que se rechace esta para aceptar alguna de estas tres, por ejemplo, ¿no? Para aceptar alguna de estas tres, ¿no? Yo quiero, efectivamente, por decir, probar que los estudiantes de informática no tienen 22 años de edad promedio, sino que el promedio de edad de los estudiantes de informática es mayor a 22 años. Entonces, ahí elegiré esta hipótesis alternativa, por ejemplo.
Entonces, con esta hipótesis alternativa se contrastará. Bueno, ¿cuál será cierta? ¿Tita igual a K o tita mayor a K? ¿No? Entonces, con esta hipótesis alternativa haré justamente esa verificación, ¿no? Ya. A ver, preguntas, dudas hasta esta parte. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ya, súper. Entonces, hasta este punto tenemos eso, ¿no? Siempre hipótesis nula, después acompañada de hipótesis alternativa. Muchas veces la hipótesis nula es la que se quiere rechazar, ¿no? La hipótesis nula que se plantea muchas veces es la que se quiere rechazar. Ya. ¿Cómo nosotros vamos a decidir si aceptamos o no una determinada hipótesis? Ahí entra en juego lo que son la región de aceptación y la región de rechazo de una prueba estadística, ¿no? La región de aceptación y la región de rechazo de una prueba estadística. Esta región de aceptación y esta región de rechazo está muy fuertemente vinculada con lo que era para nosotros un intervalo de confianza. En el fondo, la región de aceptación es como el intervalo de confianza. Todo lo que caía dentro del intervalo de confianza es nuestra región de aceptación, por ejemplo, para una prueba de dos lados. Y la región de rechazo era el alfa medios que quedaba a la izquierda y a la derecha, por ejemplo. En el fondo, esa es la conexión con los intervalos de confianza. Así muy en el fondo, ¿no? Un poco para tener presente esta relación que existe entre estas medidas. Pero es bueno igual que la vayamos explorando ahora para un poco darle el sentido de esta región de aceptación y de esta región de rechazo, su sentido propio dentro de las pruebas de hipótesis, ¿no? Pero en el fondo, la región de aceptación es el intervalo de confianza y la región de rechazo son los alfa medios que teníamos antes, ¿no? Eso es algo que van a ver hacia adelante que eso se da, ¿no? ¿Qué nos dice esta región de aceptación y rechazo? Bueno, al plantear una hipótesis estadística sobre un parámetro de alguna población, la manera de verificar dicha hipótesis pasará por estudiar una muestra aleatoria. Entonces aquí entra primero el gran concepto de que, bueno, una vez que yo haga una prueba, bueno, una vez que yo postule una hipótesis, una vez que yo plantee una hipótesis, para verificar esa hipótesis vamos a utilizar información que viene de una muestra aleatoria. Sobre esta muestra aleatoria se establece una regla, ¿no? Entonces estamos detrás de una regla que se construye a partir de la información que viene de la muestra, ¿no? Que se construye a partir de la información que viene de la muestra, y en base a esta regla vamos nosotros a poder concluir o decir algo de la veracidad o no de la hipótesis planteada. Entonces, la muestra nos va a permitir establecer una regla o tener un criterio justamente que nos permita decir si la hipótesis es correcta o no. Tradicionalmente, a ver, esto lo voy a bajar acá para verlo mejor. Tradicionalmente, se definirá lo que se conoce en pruebas de hipótesis, un estadístico de prueba. Con la información de la muestra, vamos a construir lo que se llama un estadístico de prueba. Este estadístico de prueba finalmente se ha construido con la información de la muestra y este estadístico de prueba es el que nos va a permitir decidir, porque sobre este estadístico de prueba se va a establecer una regla. En el fondo el estadístico de prueba va a ser un valor y la regla va a ser como un umbral. Si el estadístico de prueba cae en un umbral, aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Por decir. O si cae fuera de un umbral, el estadístico de prueba, rechazamos la hipótesis nula.
Entonces es un poco la idea, ¿no? Es la muestra nos construye un estadístico de prueba, este estadístico de prueba pasa por una regla y esa regla es la que nos clarifica si la hipótesis es correcta o no. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí algo muy sencillo, por ejemplo, ¿qué tal si estamos interesados en conocer el promedio de ingresos laborales mensuales de las personas que viven en el municipio de La Paz, ¿no? Es decir, cuántos ingresos generan en sus trabajos las personas en el municipio de La Paz de forma mensual. Alguien podrá decir, bueno, yo sospecho que el promedio de ingresos de las personas en La Paz es de 3.000 bolivianos, ¿no? Y planteamos nuestra hipótesis nula, que está en términos del parámetro, ¿no? El parámetro es, ¿cuál será? Pues el ingreso de todas las personas del municipio de La Paz. No tenemos ese dato porque tendríamos que hacer un censo de ingresos en todas las personas, pero justamente yo estoy interesado o estoy postulando este escenario, ¿no? El promedio de ingresos es de 3.000 bolivianos. Esa es mi hipótesis nula. Como hipótesis alternativa podría simplemente tener una de dos lados, porque solamente quiero decir o es 3.000 o no es 3.000. No tengo otro interés. Si quisiera decir es 3.000 o es menor a 3.000, puedo elegir otra hipótesis alternativa, ¿no? Entonces la hipótesis alternativa en este caso, como solo quiero verificar si es 3.000 o no, podría ser de esta forma. Que el promedio de ingresos es distinto de 3.000 bolivianos. Entonces ahí tengo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa identificada. Siguiente paso, ¿no? Imaginemos que tomamos una muestra aleatoria de personas del municipio de La Paz, es decir, hacemos una encuesta al azar, aleatoria, y les consultamos acerca de sus ingresos laborales, ¿no? Les preguntamos cuánto ganan mensualmente en sus trabajos. Y resulta que el valor promedio de esta muestra que hemos tomado es algún valor en específico, ¿no? No lo vamos a enunciar, pero tenemos el estimador puntual, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el estimador puntual, que podría ser cualquier valor, ¿no? No lo estamos explicitando ahora. No podría ser cualquiera. ¿Qué dice la prueba de hipótesis, ¿no? Hay que establecer una regla para verificar que esa hipótesis que has planteado es cierta. Entonces, para definir esa regla, ¿no? Hay que construir un estadístico de prueba que utilice la información de la muestra y que ese estadístico de prueba se lo contraste en lo que se llama una región de aceptación y una región de rechazo. Entonces, es necesario establecer esta regla para contrastar nuestra hipótesis. Y esta regla lo que va a definir en el fondo es una región de aceptación, que si el estadístico de prueba pertenece a la región de aceptación, nosotros aceptamos la hipótesis nula, entre comillas, y si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, nosotros rechazamos la hipótesis nula, lo que implica que estamos de alguna manera aceptando la hipótesis alternativa. En este ejemplo muy particular, ¿no? Podemos momentáneamente, ¿no? Así de forma muy arbitraria, podemos decir que vamos a aceptar la hipótesis nula, ¿no? Vamos a aceptar la hipótesis nula si sucede esto, ¿no? Si la media muestral, ¿no? Que es como el estimador puntual de la media poblacional, cae entre 2.000 y 3.100, entre 2.700 y 3.100, vamos a aceptar que es posible que el promedio sea de 3.000 bolivianos, el promedio de ingresos sea de 3.000 bolivianos. Entonces, si eso sucede, vamos a aceptar la hipótesis nula de alguna forma, ¿no? No la vamos a rechazar, no la vamos a rechazar. Y si con la información de la muestra, el valor que nosotros obtenemos cae por fuera de 2.700 o 3.100, es decir, es menor a 2.700 o es mayor a 3.100, entonces nosotros vamos a rechazar la hipótesis. Vamos a decir, no es posible, es poco probable que el promedio sea igual a 3.000, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? En este escenario, en este ejemplo,
esta X barra está haciendo el rol de nuestra estadística de prueba. Este 2700 a 3100 viene a ser nuestra región de aceptación. No sabemos cómo se ha construido, es lo que vamos a ir aprendiendo más adelante. Pero esa es la idea, ¿no? Que tengo un estadístico de prueba, tengo una región de aceptación que dice aceptamos, o no rechazamos la posibilidad de un promedio igual a 3000 si el estimador puntual cae entre 2700 y 3100. Esta es lo que normalmente se conocería como una región de aceptación. Y tendríamos en otro caso la región de rechazo, que vendría a ser los otros escenarios, ¿no? Un escenario que plantea justamente que el estimador cae, por decir, fuera de 2700 o 3100, ¿no? Así que esa región de rechazo las podríamos ver como esta forma, ¿no? Esta podría ser una región de rechazo fácilmente. Rechazamos la hipótesis nula si el valor promedio cae, es menor a 2700 o es mayor a 3100. Si el promedio muestral tiene alguna de estas dos, cumple alguna de estas dos características. Así que finalmente esos son los pasos para una prueba estadística, ¿no? Como ven, no hay mucho. No es algo tan complejo inicialmente, ¿no? Pero sí tiene hartas estas reglas, ¿no? Hay que plantear una hipótesis nula, que esté vinculada al parámetro principalmente. Hay que plantear una hipótesis alternativa, que sea el complemento de la hipótesis nula. Y paralelamente después hay que configurar un estadístico de prueba, una región de rechazo, una región de aceptación, y verificar o establecer una regla que me diga si la hipótesis se cumple o no se cumple, ¿no? Eso es lo que hay que ir haciendo. Ya. Como les había dicho, normalmente para una prueba de dos lados, la región de aceptación en una prueba de hipótesis es el intervalo de confianza. En la práctica, normalmente la región de aceptación para pruebas de dos lados coincide con el intervalo de confianza. Entonces, eso es algo, esta es una conexión casi directa con lo que ya habíamos visto, ¿no? Esto principalmente para pruebas de dos lados, ¿no? Como esta, ¿no? Esta es una prueba de dos lados, ¿no? El ingreso es igual a 3000 o la hipótesis alternativa, el ingreso no es 3000, ¿no? Este es el equivalente a una prueba de dos lados. Y en esos casos, la región de aceptación coincide con un intervalo de confianza. Ya. Entonces, ¿no? Ya entrando un poco a los conceptos que hemos ido viendo. Hipótesis nula, la hipótesis que nosotros vamos a plantear. Normalmente esta hipótesis nula está basada en la igualdad, ¿no? Está basada en la igualdad. Típicamente este es así, ¿no? La hipótesis nula es igual, ¿no? Es lo más convencional. La hipótesis alternativa, ¿no? La hipótesis alternativa de un lado, de dos lados, principalmente trabaja con las desigualdades mayor o menor, por ejemplo, ¿no? Menor o mayor, ¿no? Y la de dos lados, ¿no? La hipótesis alternativa de dos lados trabaja principalmente con la opción de distinto de, ¿no? Distinto de. Ya tenemos una noción de qué es un estadístico de prueba, ¿no? ¿Qué es un estadístico de prueba? Que en el fondo este estadístico de prueba está en función de la muestra, ¿no? Está en función de la muestra. No está en función de la muestra. Es una característica, es un valor que finalmente está en función de la muestra aleatoria que se recolecte. Existe una región de aceptación y existe una región de rechazo. La región de aceptación viene a ser el equivalente a un intervalo de confianza para una prueba de dos lados,
Pero finalmente lo que sucede es que, acá podemos decir, extender un poco esto, ¿no? Si el estadístico de prueba cae en la región de aceptación, ¿no? Si el estadístico de prueba cae en la región de aceptación, no se puede rechazar la hipótesis nula, ¿no? No es posible rechazar la hipótesis nula. No hay evidencia estadística para que diga que la hipótesis nula es falsa, ¿no? Mientras que si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, ¿no? Si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Parece una regla bastante sencilla, ¿no? Definimos el estadístico de prueba en función a la información de la muestra. Si este estadístico cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Y si no cae en la región de rechazo y está en la región de aceptación, no se puede rechazar la hipótesis nula. Por un tema simplemente de un poco de un tecnicismo más que otra cosa, no es recomendable utilizar el término se acepta la hipótesis nula, porque formalmente podemos estar seguros de rechazar algo con cierto nivel de incertidumbre, pero aceptar algo es de alguna manera confirmar, ¿no? Y tener información determinística de que eso sucede en la realidad, ¿no? Y no se olviden que nosotros estamos trabajando con un componente aleatorio porque la muestra es aleatoria y la muestra que estamos viendo es una de las tantas muestras disponibles que habían y yo solamente estoy viendo una. Por lo tanto, nunca se acepta una hipótesis nula, ¿no? Nunca se acepta. Lo que sucede, ¿no? Es que no hay evidencia para rechazarla, ¿no? Es como, en lugar de decir aceptamos la hipótesis nula, porque ahí estaríamos teniendo como mucha certidumbre y como estamos trabajando con el azar, no se recomienda insinuar eso, que acepta una hipótesis nula. El término correcto en estadística es que no hay evidencia necesaria para rechazar esta hipótesis, no hay evidencia estadística para rechazar. Potencialmente puede ser cierta la hipótesis nula, ¿no? Entonces, es eso por un tema técnico en estadística. Normalmente no se aceptan las hipótesis, sino que no se las rechaza, digamos, ¿no? Pero sí el rechazo es casi contundente, digamos, ¿no? Rechazamos esto porque tenemos mucha evidencia probabilística que puede conducir a que tal vez la hipótesis alternativa sea la correcta, digamos, ¿no? Pero igual, seguimos trabajando en el campo de la incertidumbre, ¿no? Ya. Eso simplemente para aclarar un par de cosas. Entonces, nuevamente, hipótesis nula, alternativa, estadístico de prueba, región de aceptación, región de rechazo, ¿no? Estadístico de prueba, de alguna manera se relaciona con la región de aceptación y rechazo en cuanto a dónde se encuentra. Y los siguientes términos son muy importantes porque justamente están vinculados a este concepto de incertidumbre, ¿no? Este concepto de incertidumbre. Y es que nosotros podemos equivocarnos al momento de decidir si rechazamos o no una hipótesis nula. ¿Por qué? Porque está muy vinculada con el concepto de la incertidumbre. La muestra que tenemos es una muestra más de las muchas que habían. No necesariamente refleja lo que está sucediendo en la población, es un acercamiento, pero seguimos teniendo esa posibilidad de equivocarnos. ¿Qué tal si nosotros rechazamos algo que era cierto? ¿O qué tal si nosotros aceptamos algo que era falso? ¿No? Aceptamos entre comillas, ¿no? Pero sí,
Entonces hay riesgos de algunos errores, Y esos errores en estadística se les conoce como el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Error de tipo 1 y error de tipo 2. Entonces, sí, en esta parte les voy a pedir un poco de su ayuda para que puedan, así en unos 10 minutos más o menos, así indagar, si quieren, así, googlean, buscan en el libro guía, en internet, ¿a qué se refiere con el error de tipo 1 y el error de tipo 2 en pruebas estadísticas? ¿No? ¿Qué son? ¿No? ¿Qué es un error de tipo 1? ¿Qué es el error de tipo 2? Y bueno, básicamente, de alguna manera, indagar de qué se tratan estos errores, cuál es peor, tal vez, si tienen algunos ejemplos sería ideal, ¿no? Aquí podemos poner, indagar qué son estos errores, cuál es más peligroso, y buscar algún ejemplo, ¿no? Ya, eso a manera de que igual ustedes puedan ir buscando en sus computadoras, tal vez en el libro guía si prefieren, pero hay muchas fuentes que pueden justamente complementar o explicar qué son estas, ¿no? Entonces, sería bueno primero que ustedes lo revisen, lo lean así unos 10 minutitos y después discutamos, ¿ya? Así que son ahorita las 3:09, hasta las 3:20 nos daremos, ¿no? Hasta las 3:20 para ese ejercicio. Busquen qué es el error de tipo 1, qué es el error de tipo 2, cuál les parece más peligroso, ¿no? Y buscar algún ejemplo que les enseñe, o sea, algún ejemplo que nos diga cuál es más peligroso, ¿no? Digamos, ¿no? Y de ahí vamos a algún ejemplo conmigo. Ya. A ver, adelante, vayan buscando. Unas respuestas, y no sé cómo les ha ido a los demás, con lo que es el error de tipo 1 y el error de tipo 2. A ver si alguien más quiere comentar. Ahí Edwin en el chat ponía que el error de tipo 1, si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿no? Rechazar algo que es cierto, cometen un error de tipo 1. Cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, comete un error de tipo 2. A ver si alguien más ha encontrado alguna otra definición. Y bueno, y si no, ¿cuál les parece que es más peligrosa, ¿no? Y si tuvieran algún ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo estaba viendo exactamente cómo está en la definición que enviaron, que el error de tipo 1 sucede cuando se rechaza una hipótesis nula verdadera y estaba viendo que ese puede ser el error más grave, porque creo que está relacionado con la probabilidad de cometer este error. Creo que lo llaman, bueno, según lo que estaba viendo, se llama alfa, y ese lo elige quien está estudiando esa probabilidad. Mientras que el error de tipo 2 es cuando nosotros aceptamos una hipótesis nula falsa. Y esa probabilidad, a lo que vi, lo denotan por beta. Y ese beta depende principalmente del tamaño de la muestra y la varianza de la población. Entonces, eso ya no está como, por lo que entiendo, tanto al alcance o va tal vez no es tan arbitrario a quien lo estudia, sino ya depende de esas dos variables. Entonces, creo que el error más grave sería el error de tipo 1. Súper, a ver, sí, creo que todos coinciden en la definición inicial de estos errores, ¿no? ¿Cuál es más grave?
en la mayoría de la literatura en estadística sí ponen más énfasis en el error de tipo 1, ¿no? En el error de tipo 1. Bueno, cuando veamos más adelante van a ver un poco la conexión directa, ¿no? El error de tipo 1 en el fondo, es el tamaño de la región de rechazo, ¿no? Entonces, mientras más pequeña sea la región de rechazo, entonces significa que estamos reduciendo el error de tipo 1. Para que eso suceda de alguna manera, igual está involucrada el tamaño de la muestra, ¿no? El error de tipo 2, como decía su compañera, sí depende del tamaño de la muestra por un lado, pero también depende de la potencial hipótesis alternativa que uno tenga, ¿no? Porque el error de tipo 2 justamente lo que explora, ¿no? o lo que dice el error de tipo 2 es, estamos aceptando algo que es falso, ¿no? El error de tipo 2 dice, cuando la hipótesis nula es falsa y no la rechazamos, es un error de tipo 2. Es decir, aceptamos algo falso. Y ese puede tener algunas consecuencias, ¿no? De aceptar algo que es falso. Si aceptamos algo que es falso, la pregunta es, ¿qué era lo verdadero, ¿no? Y ahí cobra un poco más de relevancia la hipótesis alternativa, que esa justamente debiera ser verdadera si es que la hipótesis planteada no la era, ¿no? Súper. A ver, siguiendo con algunos más que han puesto algunos comentarios. Miguel, la prueba de cometer un error de tipo 1, 2, la prueba de no le echarle puesto nula cuando la hipótesis nula es falsa. Ya, súper. Está bien, estamos yo creo que bastante bien con estos errores. Y, a ver, para entender un poco esto, vamos a poner a ver así, ¿no? Los errores de tipo 1 y los errores de tipo 2, normalmente el error de tipo 2 se lo denota con el alfa, ¿no? Con la letra alfa. Aquí esto lo puedo poner también acá. El error de tipo 1 normalmente se la denota como alta. Este alfa nosotros ya lo hemos estudiado en los intervalos de confianza, es exactamente el mismo alfa. Nosotros estudiábamos la confiabilidad. ¿Qué era la confiabilidad? 1 menos alfa, ¿no? Esa era la confiabilidad. Lo que quedaba fuera del intervalo de confianza era el alfa medios, por decir. O alfa medios más alfa medios, el alfa, ¿no? El alfa quedaba por fuera. El alfa normalmente es el error de tipo 1. También tiene otro nombre que es la significancia, ¿no? El error de tipo 1 se llama alfa y también se llama significancia, ¿no? La significancia. La significancia. Y en el fondo es el tamaño de la región de rechazo. En el fondo es el tamaño de la región de rechazo. Significancia. El tamaño de la región de rechazo. Lo más común para denotar al error de tipo 1 es un falso positivo. No es un falso positivo. Esto en el sentido de lo que decía, ¿no? Estamos rechazando la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿no? Estamos falseando algo que es cierto, ¿no? Estamos falseando algo que es cierto. Al rechazar algo que es verdadero, estamos cometiendo un falso positivo, ¿no? Rechazar algo que es verdadero, ¿no? Por otro lado, el error de tipo 2, ¿no? El error de tipo 2 viene a ser esta beta, ¿no? Viene a ser la beta. Se la denota con beta normalmente. Y lo que mide justamente son los falsos negativos, ¿no? Son los falsos negativos. En este caso, ¿no? En el error de tipo 2, lo que hacemos es, la hipótesis nula es falsa y le estamos aceptando, ¿no? Es falsa y le estamos aceptando, ¿no? Eso normalmente se conoce como un falso negativo. Y esta depende muchas veces de el tamaño del beta, depende de la hipótesis alternativa, ¿no? Esta tiene una conexión, voy a poner, esta tiene una conexión con la hipótesis alternativa. Con la hipótesis
alternativa. Entonces, esa manera de comentario general. Y voy a aprovechar un poco las definiciones que han encontrado los compañeros para complementar, ¿no? Falso positivo, error de tipo 1, significancia, el tamaño de la región de rechazo, que significa, si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, comete un error de tipo 1, ¿no? Creo que es una definición bien cortita que un poco muestra lo que nosotros queremos explorar, ¿no? Y cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, comete un error de tipo 2. Ya, a ver si nos carga, hay una imagen que podemos verla. Nos va a cargar, y si no, a ver, la voy a abrir por acá. O vamos a verlo un poquito en la pizarra, sino para explorar un poco mejor esto de los errores de tipo 1 y de los errores de tipo 2. A ver, denme un momento para ver si funciona. Aquí está. Esto de los errores se los puede normalmente incluir o dibujar en una tablita para entender un poco qué es lo que sucede, ¿ya? Vámonos con... bueno, estos son 3 tablas que finalmente muestran lo mismo, ¿no? Nosotros, a partir de la prueba estadística, a partir de la prueba de hipótesis, y nuevamente tenemos una hipótesis nula que queremos probar, nosotros o la podemos aceptar o la rechazamos. Esa es la decisión basada en la prueba estadística, ¿no? Basada en la región de rechazo, basada en el estadístico de prueba. Estas son las 2 posibilidades. O acepto la hipótesis nula o la rechazo, ¿no? Esta es una decisión basada en la información de la muestra. No necesariamente significa que sea la mejor decisión. ¿Por qué? Por los temas de incertidumbre, de aleatoriedad que están presentes en los datos y en las muestras. Por eso es bueno esto mirarlo como que cruzarlo con la realidad, ¿no? En la realidad, que sería como observar el parámetro como tal, ¿no? Observar toda la información completa, podemos tener justamente este escenario. Efectivamente, la hipótesis nula es verdadera, es cierta, ¿no? O la hipótesis nula es falsa. Esto sería el escenario real, ¿no? Esto es lo que pasa lo que estaría pasando en la realidad si nosotros tuviéramos acceso a eso. Nosotros solamente tenemos acceso a esta, ¿no? A nuestra decisión basada en la prueba estadística. Pero, como es un ejemplo más que todo didáctico para entender estos errores, podemos mirar justamente estas cuatro celdas, estos 4 cruces, ¿no? Si nosotros, mediante la decisión, no rechazamos la hipótesis nula, es decir, entre comillas, la aceptamos, y efectivamente la hipótesis nula era cierta, ¿no? Si tuvieras acceso a esa información era cierta, todo está bien, no es una buena decisión, hemos aceptado algo que era cierto, ¿no? O el otro escenario que sería también bien, nosotros rechazamos la hipótesis nula basados en nuestra prueba estadística, y efectivamente no era correcta, ¿no? En la realidad la hipótesis nula también era falsa, efectivamente. Si rechazamos algo que era falso, está bien, ¿no? Todo bien ahí, ¿no? Entonces, este eje de acá es lo que habría que de alguna manera maximizar, ¿no? Maximizar estas decisiones. Aceptar algo que es cierto y rechazar algo que es falso. Eso quisiéramos enfatizar, que sea siempre lo mejor, ¿no? Al momento de tomar nuestras decisiones. Pero las otras celdas, ¿no? La otra diagonal es la que involucra las otras, las fuentes de error basadas en el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Primero veremos el error de tipo 1, ¿no? Que dice el falso positivo. Rechazamos la hipótesis nula como una decisión, pero había sido cierta, ¿no? Había sido cierta. Entonces, el error de tipo 1 justamente es rechazar algo que es cierto. Rechazar algo que es cierto. Este es un falso positivo,
¿no? Porque estamos nosotros negando algo que es cierto, ¿no? Ese es el error de tipo 1. Y el otro tipo de error es el error de tipo 2, que sería el falso negativo. En el sentido de que nosotros estamos aceptando la hipótesis nula, pero en la realidad la hipótesis nula es falsa, ¿no? En la realidad la hipótesis nula es falsa. Ese es el falso negativo, ¿no? Es el falso negativo. Estoy aceptando algo que es falso. Estoy aceptando algo que es falso. Ese es el error de tipo 2. Esta misma tabla, esta primera parte la podemos ver de manera muy descriptiva. Tiene su correspondencia basada en probabilidades, ¿no? Su correspondencia basada en probabilidades. Que, por ejemplo, esta celda de acá, aceptar algo que es cierto, es el opuesto al error de tipo 1, que se llama la confiabilidad, ¿no? Aceptar que algo es cierto es el 1 menos alfa, que ya lo habíamos estudiado en los intervalos de confianza. Ese elemento se denomina la confiabilidad, el 1 menos alfa. Y habíamos dicho, o sea, no puedo tener un intervalo de confianza de 100% de confiabilidad porque significa que ya no estoy midiendo muestras aleatorias, estoy estudiando toda la población, pues, estoy estudiando el parámetro, ¿no? Entonces por eso no puedo mirar no puedo tener 100% de seguridad, ¿no? Siempre hay un margen. Y la idea de los intervalos de confianza, y en este caso la idea en estas pruebas de hipótesis, es también que esta confiabilidad sea lo más alta en términos de probabilidades, porque lo que estoy haciendo es maximizando esta decisión, ¿no? Aceptar algo que es cierto. Sí, pero hay riesgos, ¿no? Hay riesgos en esta confiabilidad, que justamente es lo que queda por fuera del 1 menos alfa, que es el alfa. Y el alfa viene a ser nuestro error de tipo 1, que también se llama significancia. Rechazamos algo que es cierto. Rechazamos algo que es cierto. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Que el alfa sea lo más pequeño posible, ¿no? Porque le estamos reduciendo esa posibilidad de rechazar algo que es cierto. Estamos reduciendo la posibilidad de rechazar algo que sea cierto. Los valores más convencionales de este alfa, al igual que los intervalos de confianza, este alfa vale 1%, 5% o 10%. 1, 5 o 10. 1, 5 o 10. Esos son los valores más convencionales en las estadísticas, en las ciencias económicas, sociales, ¿no? Por ahí hay un alfa mucho más pequeño para otro tipo de ciencias, que por ejemplo para las ciencias de la salud, ¿no? O el tema vinculado a los medicamentos, ¿no? O a los tratamientos médicos. Ahí el alfa normalmente tiene que ser mucho más pequeño, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco por qué, ¿no? Por el otro lado, rechazar algo que es falso, efectivamente queremos también maximizar esa posibilidad, rechazar algo que es falso. Esto está bien también. Y eso en estadística se le conoce como la potencia o el poder, ¿no? La potencia o el poder de la prueba. Y normalmente ese es el complemento del beta, que sería el 1 menos beta, el poder, ¿no? El 1 menos beta. Y bueno, finalmente tenemos al beta, que es justamente el error de tipo 2. Aceptar algo que es falso. Aceptar algo que es falso. Puede tener sus complicaciones según el entorno en el que se esté trabajando, ¿no? Igual en la estadística hay valores muy convencionales para este beta, ¿no? Y como decía su compañera, de alguna manera la significancia nosotros la podemos controlar como cuando hacíamos los intervalos de confianza, ¿no? Nosotros poníamos un sigma nosotros poníamos un alfa para un intervalo de confianza de 95, 90 o 99, ¿no? Al final nosotros estamos decidiendo el tamaño de nuestra región de rechazo, ¿no? Entonces el alfa puede eventualmente ser definida casi ex post, ¿no? Al momento de tener la muestra definimos un alfa y vemos que nos sale la prueba, digamos, ¿no? Mientras que el beta está muy vinculado al tamaño de la muestra, ¿no? Tamaños de muestra muy altos, ¿no? Tamaños de muestra altos, lo que logran siempre es mejorar nuestros criterios de decisión y por ende reducir siempre la posibilidad del beta. El beta siempre se vuelve más pequeño con tamaños de muestra más grandes.
vamos a ver a lo largo de este tema que, por ejemplo, un beta recomendado de los más usuales es, por ejemplo, un beta de 0,10 hasta un beta de 0,20. ¿No? Los valores de beta van de 0,10 a 0,20. ¿No? Que ya es un número bastante alto pensando comparado con el alfa, por decir, ¿no? Comparado con el alfa. Porque en el fondo, ¿qué significa el beta? ¿No? ¿Qué significa el beta en el fondo? Es como que si aceptamos algo que es falso, si el H0 era falso, asumimos que la hipótesis alternativa era la que era la correcta, ¿no? Entonces el beta está como que nos anuncia cuán posible o cuán cierto será que la hipótesis alternativa sea cierta. No es como una especie de región de rechazo, pero para la hipótesis alternativa, ¿no? Algo así lo podríamos interpretar. Es como una región de rechazo, pero para la hipótesis alternativa, este beta, ¿no? Y como nuestro estudio casi siempre se centra en la hipótesis nula, entonces el alfa cobra un poco más de importancia, ¿no? Por eso tenemos un poco más de control. Pero hay casos donde el beta también tiene que tener sus controles un poco más estrictos, ¿no? Y bueno, simplemente para ver como un ejemplo, en este caso del COVID, por ejemplo, ¿no? En este caso del COVID, sucede algo muy similar, ¿no? Cuando ustedes se van a hacer la prueba, digamos, una prueba rápida de COVID, el test de COVID, ¿no? El test de COVID también tiene sus márgenes de error. No es un examen relativamente exhaustivo, tiene sus medidas de error basadas en las pruebas que se han hecho. Y el test de COVID nos puede decir, usted tiene COVID o no tiene COVID, ¿no? Con COVID o sin COVID, ¿no? Con COVID o sin COVID. Podemos pensar que la hipótesis nula en este escenario es la persona tiene COVID, digamos, ¿no? La persona tiene COVID. Esa puede ser nuestra hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula es la persona tiene COVID. Versus la alternativa que es no tiene COVID, ¿no? No tiene COVID. En la realidad, algo que efectivamente tal vez con un examen exhaustivo, ¿no? Una toma más, no sé, muchas más pruebas, uno puede verificar si efectivamente esta persona está con COVID o está sin COVID, en la realidad, ¿no? O sea, el test nos puede decir una cosa, pero en la realidad podemos tener otra, digamos, ¿no? Es como un mal diagnóstico a veces, ¿no? Nos hacemos un test, no sé, un test cualquiera y el test nos puede decir que sí tenemos esa enfermedad, pero no la tenemos, digamos, ¿no? Es como, y eso sucede con estos tests que siempre tienen estas medidas de error, ¿no? Los test de COVID, los test de embarazos, algún medicamento, por ejemplo, que igual, ¿no? Un medicamento puede ser un medicamento, una persona medicada contra alguna enfermedad y una persona sin medicamento, ¿no? Y alguna patología, por ejemplo, ¿no? O el tema de las vacunas, digamos, ¿no? Con vacuna, sin vacuna, ¿no? Entonces, hay muchas de estas variables que se pueden introducir en estos casos, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? El test nos puede decir que tenemos COVID o no tenemos COVID, con y sin COVID. Y en la realidad igual, podemos tener con COVID y sin COVID. Veremos la diagonal principal, ¿no? Si el test me dice que tengo COVID y efectivamente si tenía COVID, entonces todo bien, ¿no? Todo bien en el sentido de que, bueno, es un diagnóstico bueno, voy a hacerme el tratamiento y puedo eventualmente superar la enfermedad, digamos, ¿no? Estoy tratando una enfermedad que efectivamente tengo, ¿no? El test dice usted no tiene COVID y efectivamente nosotros no tenemos COVID en la realidad, ¿no? Este es el mejor escenario, ¿no? Estamos sin COVID por el test y efectivamente no hay COVID, entonces todo bien, ¿no? No hay ningún riesgo para la salud en ningún escenario. El problema pasa en las interacciones, ¿no? El problema pasa justamente en las otras intersecciones. ¿Qué tal si el test me dice usted no tiene COVID, ¿no? Sin COVID. No es como rechazamos la idea de que usted tiene COVID, sin COVID. Pero en la práctica sí teníamos COVID, ¿no? Sí tenemos COVID, con COVID. Un riesgo muy fuerte, porque para empezar, si tenía COVID y el test me dice que no tengo COVID, por ahí puedo estar sin tratamiento y eso puede atenuar mi salud, ¿no? Y a la larga por ahí podría morir, digamos, ¿no? Entonces, este alfa en esos escenarios
vinculados a temas de salud, es un indicador de mortalidad, ¿no? Es lo que se espera, por ejemplo, son como las muertes que se esperan por un mal diagnóstico, digamos, ¿no? En este escenario del alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sin tratamiento y además puedo ser un foco de contagio, ¿no? Puedo contagiar a otras personas, me han dicho que no tengo COVID, pero se había tenido, ¿no? Entonces este es un riesgo muy fuerte. Y el otro tipo de SOR, ¿no? Que sería el SOR de tipo 2. Este de acá es un falso positivo, ¿no? Es un falso positivo. Dicen que no tengo COVID, pero sí tengo, ¿no? Por eso es falso positivo. Y en el otro escenario, el test dice, usted tiene COVID, ¿no? Con COVID, pero no tenía COVID, ¿no? No tenía COVID. Y esto es algo que ha pasado mucho al inicio de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que la gente, o sea, hacía los test rápidos que tienen un SOR así muy fuerte, de cerca del 40%, estos test rápidos, o si no, la gente muchas veces se autotrataba, digamos, y decía, bueno, yo tengo COVID, entonces, como tengo COVID, voy a tratarme, ¿no? Pero la gente pensaba que tenía COVID, pero en la realidad no tenía COVID, ¿no? Ese nos puede llevar a un tratamiento peligroso, digamos, ¿no? Porque finalmente nos están diagnosticando algo que no tenemos. Puede tener un riesgo en la salud, tener un tratamiento, ¿no? que es bastante fuerte para el estómago, no sé, nos condiciona mucho nuestra actividad, ¿no? Y lo mismo sucedería con otro tipo de patologías, digamos, ¿no? ¿Qué tal si nos detectan alguna enfermedad y no la habíamos tenido, ¿no? Y empezamos un tratamiento y después recién se identifica que sí, ¿no? Entonces es bien complicado, ¿no? Ambos tipos de SORes, ¿no? Según el área en el que se esté trabajando, ¿no? Y esos básicamente son nuestros dos tipos de SORes, ¿no? El SOR de tipo 1 y el SOR de tipo 2, ¿no? En este caso es un falso negativo este tratamiento peligroso, ¿no? Es un falso negativo, ¿no? Me han dicho que tengo COVID, ¿no? Pero no tengo, ¿no? En realidad no tengo COVID, ¿no? Por eso es un falso negativo. Ya, preguntas, dudas. Comentarios, tal vez. Ya. Como ven, por ejemplo, ahí está la potencia o poder, ¿a qué viene relacionada? Este 1 menos beta, ¿no? Este 1 menos beta, esa es buena pregunta porque normalmente nosotros, y van a ver casi en todo lo que hagamos hacia adelante, hay mucho énfasis en el alfa, ¿no? En el alfa, en el 1 menos alfa, porque el alfa está relacionado directamente a nuestra región de rechazo, ¿no? Pero este 1 menos beta tiene una utilidad mucho más interesante. Este 1 menos beta tiene una utilidad mucho más interesante cuando estamos interesados en en postular dos posibles posiciones, ¿no? Entonces, en algún escenario, como decíamos, la edad de los estudiantes de informática es de 22 años, ¿no? Este 1 menos beta me puede revelar hasta cuánto yo puedo estar equivocándome, digamos, ¿no? Puede ser 22 años y tal vez me estoy equivocando en 5 años, hacia arriba o hacia abajo, digamos. Ese poder o esa potencia de la prueba viene un poco en ese sentido de que con un determinado tamaño de muestra podemos garantizar que nos estamos equivocando en ciertas unidades de medida, ¿no? Y eso normalmente, en términos de uso práctico de este beta, es para calcular tamaños de muestra que definan un nivel de confiabilidad y una potencia de la prueba, ¿no? Para reducir al máximo nuestros errores de tipo 1 y de tipo 2, ¿no? Entonces, este 1 menos beta está principalmente vinculado a eso, ¿no? Queremos nosotros maximizar la posibilidad de rechazar algo que es falso,
¿no? Rechazar algo que es falso. Y para maximizar la idea de rechazar algo que efectivamente es falso, ¿no? Para maximizar la idea de rechazar algo que efectivamente es falso, necesitamos tener la muestra suficientemente bien, como que grande, de tal manera que la hipótesis alternativa, que por ahí puede ser la correcta, no sea, no sea tan, no esté tan lejana, digamos, del verdadero valor, ¿no? Entonces, la potencia de la prueba justamente tiene esa idea, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco bueno, no ahorita, creo que la siguiente clase, una aproximación gráfica de esto, para entender más o menos dónde viene el poder de la prueba. Y van a ver que este poder de la prueba, a medida de que la muestra crece, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que la muestra? ¿Qué va a hacer la muestra? ¿No? ¿Qué va a hacer que el tamaño de muestra sea más grande? Lo que va a hacer es tener distribuciones mucho más acotadas, ¿no? Distribuciones mucho más acotadas. A ver, ahorita para aprovecharles y a mostrar rápido esto. Podemos ver aquí en la pizarra. Aquí está. Ya. A ver, para ir mirando esto. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estudiamos hipótesis vinculadas al promedio, no voy a decir el promedio es igual a algún valor de K, ¿no? El promedio es igual a algún valor de K. Eso en algún momento lo vamos a establecer. Nosotros, por lo que hemos ido viendo, ¿no? Nosotros sabemos que a medida de que el tamaño de muestra crece, la distribución muestral de la media, ¿no? La distribución muestral de la media tiene el comportamiento de una normal. Y no es cualquier normal. Es una normal que está centrada en el parámetro. Es una distribución que está centrada en el parámetro. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando n crece? ¿No? ¿Qué pasa cuando n crece? Cuando n crece, ¿no? Y en este mismo escenario podemos poner, ¿no? En este escenario, esto valdrá todo lo que es el 1 menos alfa, y esto valdrá el alfa medios, por ejemplo. Este valdrá el alfa medios. En una prueba de dos lados normalmente, ¿no? Mu distinto de K, ¿no? Mu distinto de K. ¿Qué pasa cuando n es más grande? ¿Qué pasa cuando n es más grande? La distribución se vuelve más apuntalada alrededor del promedio, ¿no? La distribución se vuelve más apuntalada alrededor del promedio. Y el alfa estará por acá y el alfa estará por acá, ¿no? Entonces tengo menor variación, ¿no? Menor variación de los distintos valores. Y normalmente cuando yo planteo esta hipótesis nula de que mu es igual a K, una hipótesis alternativa, de alguna manera lo que está estableciendo es, perdón, esta es la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa se la puede incluso reescribir de otra forma. La hipótesis alternativa lo que dice es que en realidad el promedio es el valor de K más algo, digamos, más algo. Si no es K, tiene que ser K más alguna otra cosa, ¿no? Si esto se rechaza, esto tiene que ser cierto, ¿no? Si esto fuera cierto, lo que estamos implicando gráficamente es que hay otra distribución, ¿no? Paralela a esta, ¿no? Digamos que tiene justamente este desplazamiento de C unidades. Yo estaría de alguna manera diciendo que hay una distribución acá que justamente tiene su centro ¿en dónde? En K más C, ¿no? Este tiene su centro en K más C. Y justamente estas interacciones es la que configura el poder, el ESOR de tipo 2.
Y cuando maximizamos nosotros el tamaño de la muestra, lo que sucede es que como estas distribuciones se están contrayendo, aquí la ubicación del K más C es exactamente la misma. Entonces tengo menos áreas de solapamiento. Por eso el poder se maximiza, ¿no? Y las distribuciones, porque las distribuciones se están contrayendo, ¿no? En el caso de la media esto es bien fácil de mirar, porque cuando la X barra se distribuye normal, su centro es en mu, y su varianza, ¿quién es? Sigma cuadrado sobre n. Esta varianza, ¿qué implica? Que mientras más pequeña sea, esta distribución se va a volver mucho más, ¿no? Mucha más apuntalada, digamos, ¿no? Mucha más apuntalada, mientras n sea más grande. Y aquí en la fórmula se puede ver cómo hacemos que la varianza sea más pequeña. El denominador debería crecer. Y se crece mucho, ¿no? Esto va a tender a ser mucho más pequeño, lo que implica que voy a tener muchos valores más, ¿no? más acotados en mi distribución, por ejemplo, ¿no? Por ello es que en este caso el poder de la muestra o el beta en general tiene una conexión muy fuerte con el tamaño de la muestra. Un mayor tamaño de muestra me está permitiendo tener más precisión, ¿no? No se olviden que nuestro ejemplo de los objetivos, mayor precisión significaba que nuestras muestras estaban mucho más cerca, ¿no? del verdadero valor, mientras que muestras más grandes, ¿no? siguen teniendo al parámetro como centro, pero son más dispersas, ¿no? Entonces, tener tamaños de muestra grandes siempre es bueno, ¿no? Ya, súper. Entonces, el lunes vamos a continuar ya con las pruebas bilaterales, que son básicamente algunos elementos que se pueden ir viendo, ¿no? que ya lo hemos comentado algo. Pruebas bilaterales, unilaterales, los pasos, y después vamos a entrar a puros casos. Sobre la media, sobre la diferencia de medias, ¿no? Con varianza conocida, con varianza desconocida. Y todo después van a ver que es muy mecánico, ¿no? Esta primera parte sí es muy importante, así que la siguiente clase le vamos a dedicar igual un poco más a esta parte conceptual, ¿no? Así que lo que sí quería preguntarles es, un poco pensando en la semana de aniversario que comentaban al inicio, lo que yo les sugeriría es poder pasar en el mejor de los casos las dos clases para no retrasarnos mucho. Pero si no, elegir algún día para como tolerancia. Y eso, ¿no? Y con eso podríamos tal vez tener una clase la siguiente semana y un poco ir completando algunos de los conceptos que hemos ido viendo hoy día, ¿no? No sé, ¿qué dicen? ¿Qué opinan?